En el vasto mundo del cristianismo, pocas preguntas han generado tanta curiosidad como las diferencias entre la Biblia católica y la evangélica. Más allá de la diversidad de denominaciones, esta cuestión toca la esencia misma de cómo se entiende y vive la fe. Pero para responderla, primero debemos remontarnos al siglo IV, a una época en la que la Iglesia aún estaba consolidando los textos que consideraría sagrados y autoritativos. En este proceso, un grupo de libros conocidos como los deuterocanónicos para los católicos, o apócrifos para los evangélicos, se convirtió en el centro de un intenso debate. Se trata de 7 textos: Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, o Sirácida, Baruch, y los libros primero y segundo de Macabeos, además de algunos fragmentos adicionales en Daniel y Esther. Estos textos fueron añadidos oficialmente a la Vulgata, la traducción al latín de las Escrituras realizada por Jerónimo en el año 404 después de Cristo. Pero, ¿por qué existe una discrepancia tan marcada respecto a su inclusión? Desde la perspectiva evangélica, la inclusión de estos libros plantea serias dudas. Los críticos argumentan que estos textos carecen de inspiración divina, una característica esencial para que un escrito sea considerado parte del canon bíblico. Su razonamiento se basa en varios puntos. Primero, la existencia de aparentes contradicciones doctrinales dentro de los propios textos apócrifos y entre ellos y los libros canónicos. Segundo, el estilo literario y el enfoque teológico de estos escritos muestran diferencias notables con los que sí fueron aceptados unánimemente por la Iglesia primitiva y el pueblo judío. Por ejemplo, en el libro de Tobit, encontramos referencias a prácticas como el uso de entrañas de peces para ahuyentar demonios, algo que no se encuentra en ninguna otra parte de las Escrituras. Para los evangélicos, tales detalles sugieren que estos escritos, aunque valiosos históricamente, no llevan el sello de la inspiración divina. Pero la Iglesia católica ve las cosas de una manera completamente distinta. Desde su perspectiva, estos textos han sido considerados parte del canon por más de 1000 años y forman parte integral de la tradición y enseñanza de la Iglesia. La posición católica sobre los 7 libros deuterocanónicos no solo se basa en la tradición, sino también en decisiones conciliares clave. En el Concilio de Trento, 1546, la Iglesia católica reafirmó la inclusión de estos textos, declarando que eran igualmente inspirados que el resto de las Escrituras. Según esta postura, los deuterocanónicos no fueron añadidos en el siglo IV, como se argumenta desde ciertas perspectivas evangélicas, sino que siempre habían sido parte de la tradición cristiana, aunque no sin debates. Un punto importante para los católicos es que estos libros enriquecen la comprensión de la fe. Por ejemplo, los libros de los Macabeos proporcionan un testimonio valioso sobre la resurrección de los muertos y el sacrificio expiatorio, temas que resuenan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, los evangélicos consideran que tales doctrinas se desarrollan plenamente solo en los textos canónicos y que los deuterocanónicos no son esenciales para entender el mensaje central del Evangelio. Otro aspecto que genera divergencia es el uso de estos textos por parte de Jesús y los apóstoles. Aunque los católicos argumentan que las escrituras usadas por los primeros cristianos probablemente incluían los deuterocanónicos, los evangélicos destacan que nunca se citan directamente en el Nuevo Testamento como escritura, en contraste con los libros aceptados en el canon hebreo. Esta diferencia de perspectivas también influye en cómo se aborda otro texto fascinante, el libro de Enoc. Aunque no forma parte del canon ni católico ni evangélico, ha capturado la imaginación de muchos debido a su mención en el libro de Judas en el Nuevo Testamento. Sin embargo, tanto católicos como evangélicos tienden a verlo como un texto histórico o apocalíptico, interesante desde un punto de vista cultural, pero sin valor doctrinal. La figura del libro de Enoc es especialmente intrigante, pues su contenido está lleno de descripciones sobre ángeles caídos, los vigilantes, y eventos celestiales que parecen resonar con algunos pasajes de la Biblia. Este libro, aunque fascinante, no fue aceptado en el canon de las Escrituras ni por los judíos ni por los cristianos primitivos. Judas 1, 14-15 menciona una profecía atribuida a Enoc,
Pero esto no implica necesariamente que todo el libro sea inspirado. Los evangélicos y católicos coinciden en que debe estudiarse como un texto histórico, útil para comprender el pensamiento religioso del período intertestamentario, pero sin atribuirle autoridad espiritual. Esta precaución refleja una preocupación más amplia que también se aplica a los deuterocanónicos. Para los evangélicos, el hecho de que estos textos no fueran incluidos en el canon hebreo es una señal importante. Argumentan que si el pueblo judío, a quienes se les confió la revelación divina, Romanos 3, 2, no consideró estos escritos como inspirados, entonces la Iglesia tampoco debería hacerlo. En contraste, los católicos confían en la autoridad de la tradición apostólica y los concilios de la Iglesia para justificar su inclusión. El debate, entonces, no se limita a los textos en sí, sino que refleja diferencias fundamentales en cómo se entiende la autoridad espiritual. Para los evangélicos, la Biblia es la única fuente infalible de doctrina, mientras que los católicos combinan las escrituras con la tradición y el magisterio de la Iglesia. Este enfoque divergente define no solo qué libros se incluyen en sus Biblias, sino también cómo interpretan sus enseñanzas. Pero, ¿cómo se deberían abordar estos textos desde la perspectiva del creyente moderno? Ambos grupos están de acuerdo en que los libros apócrifos, incluidos los deuterocanónicos y textos como el libro de Enoch, ofrecen un valor histórico y cultural significativo. Exploran cuestiones teológicas, presentan historias edificantes y reflejan la espiritualidad de sus tiempos, pero deben leerse con discernimiento. Al leer textos apócrifos como los deuterocanónicos o el libro de Enoch, los creyentes modernos pueden descubrir una riqueza literaria e histórica que ilumina el contexto en el que se desarrollaron las escrituras canónicas. Sin embargo, es crucial recordar que estas obras no deben confundirse con la palabra de Dios tal como la definen los principios doctrinales de las tradiciones evangélica y judía. Desde una perspectiva evangélica, la máxima autoridad reside en las escrituras canónicas, inspiradas por el Espíritu Santo y reconocidas por la comunidad cristiana primitiva bajo la guía de Dios. Este principio, conocido como sola escritura, subraya que todo lo necesario para la salvación y la vida cristiana está contenido en los 66 libros, aceptados por la tradición protestante. Por ello, la lectura de los apócrifos se considera útil solo como complemento, no como fundamento doctrinal. Por otro lado, la Iglesia Católica fomenta la lectura de los deuterocanónicos como parte de las escrituras inspiradas, resaltando su capacidad para enriquecer la espiritualidad y proporcionar ejemplos de fe y valentía. En este marco, los libros como Sabiduría y Eclesiástico ofrecen enseñanzas morales profundas, mientras que Macabeos brinda un contexto histórico esencial sobre la resistencia judía frente a la opresión helenística. Un ejemplo particular es el texto de Baruch, que incluye una reflexión sobre el exilio y un llamado al arrepentimiento, temas que resuenan con las exhortaciones proféticas del Antiguo Testamento. Aunque para los evangélicos estos pasajes pueden ser edificantes, su exclusión del canon se basa en la falta de un reconocimiento universal temprano y en su divergencia con la enseñanza canónica. La discusión no termina aquí, mientras continuamos explorando las diferencias entre las perspectivas católica y evangélica sobre los textos apócrifos. Es importante observar cómo estos debates no solo reflejan cuestiones históricas, sino también la manera en que cada tradición entiende la revelación divina y la autoridad de la Iglesia. Para los evangélicos, la naturaleza misma de las escrituras es clave. Los 66 libros del canon protestante fueron reconocidos como inspirados por Dios debido a su congruencia interna, su cumplimiento profético y su aceptación por la comunidad cristiana primitiva. Los textos deuterocanónicos, según esta perspectiva, carecen de estas características. Por ejemplo, el libro de Judith, aunque fascinante en su narrativa, contiene detalles históricos y geográficos que han sido cuestionados, lo que para los evangélicos refuerza su posición de que no es inspirado divinamente. En cambio, la Iglesia Católica defiende que estos textos tienen un valor espiritual innegable y han sido utilizados durante siglos en la liturgia y enseñanza de la fe. Por ejemplo, el libro de Sabiduría, con su énfasis en la justicia divina y la inmortalidad del alma,
complementa de manera significativa los conceptos que se desarrollan en el Nuevo Testamento. Este libro, junto con otros deuterocanónicos, proporciona un puente entre el pensamiento judío y cristiano que enriquece la comprensión de la historia de la salvación. Sin embargo, es en el contexto del Concilio de Trento donde estas diferencias se formalizaron de manera irrevocable. En respuesta a la Reforma Protestante, que desafió la autoridad de la Iglesia y el canon extendido, los líderes católicos reafirmaron la inspiración divina de los textos deuterocanónicos. Para ellos, excluir estos libros sería empobrecer la fe cristiana al ignorar siglos de tradición. Pero, ¿qué significa todo esto para los creyentes contemporáneos? Para los creyentes contemporáneos, este debate sobre los textos apócrifos y deuterocanónicos no es solo una cuestión histórica o académica. Toca directamente cómo se entiende la fe y cómo se aplica en la vida diaria. Tanto católicos como evangélicos buscan una relación más profunda con Dios a través de su palabra, pero difieren en las fuentes que consideran autoritativas. Desde la perspectiva evangélica, el énfasis está en la suficiencia y claridad de los 66 libros canónicos. Estos escritos, inspirados por el Espíritu Santo, son vistos como completos, perfectos y suficientes para guiar al creyente en su caminar con Cristo. Así, los textos apócrifos pueden ser estudiados como literatura religiosa o histórica, pero nunca como la voz directa de Dios. La preocupación radica en que cualquier enseñanza derivada de estos textos podría desviarse de las verdades fundamentales de las Escrituras. Un ejemplo de esto se encuentra en el libro de 2 Macabeos, que menciona oraciones por los muertos, 2 Macabeos 12, 45-46. Esta práctica, aunque aceptada en la teología católica como base para la doctrina del purgatorio, es vista por los evangélicos como contradictoria con el mensaje bíblico de que el destino eterno se decide durante la vida terrenal, no después de la muerte, Hebreos 9 y 27. Por otro lado, los católicos valoran estos textos como parte integral de su espiritualidad. Las historias de fe, sacrificio y martirio presentes en los libros de Macabeos, por ejemplo, inspiran a los fieles a perseverar en tiempos de persecución. En este sentido, los deuterocanónicos no solo enriquecen la comprensión de la fe, sino que también reflejan cómo Dios ha trabajado en la historia de su pueblo. A medida que avanzamos, reflexionemos sobre las implicaciones de estas diferencias y su relevancia en la actualidad. Estas diferencias en la percepción de los textos apócrifos nos llevan a una pregunta clave: ¿cómo deberían abordar los creyentes modernos estas escrituras desde una perspectiva práctica y espiritual? Para los evangélicos, el enfoque es claro. Los apócrifos y textos como el libro de Enoc deben estudiarse con discernimiento, como documentos históricos que ofrecen una ventana al pensamiento teológico y cultural de sus épocas, pero sin conferirles autoridad doctrinal. Este punto de vista se basa en la convicción de que la Biblia, tal como la conocemos en el canon protestante, contiene todo lo necesario para entender la voluntad de Dios y su plan de salvación. Un aspecto destacado de esta perspectiva es la insistencia en la claridad del Evangelio. Textos como Efesios 2, 8-9, que enfatizan que la salvación es un regalo de Dios por gracia, no por obras, son fundamentales para la doctrina evangélica. Cualquier enseñanza que parezca añadir requisitos a este mensaje central, como las oraciones por los muertos en 2 Macabeos, se considera incompatible con la fe basada únicamente en las Escrituras. En contraste, los católicos integran estos textos en su experiencia de fe, viendo en ellos no solo enseñanzas complementarias, sino también testimonios históricos que fortalecen la comprensión de la acción de Dios en el mundo. Por ejemplo, el libro de sabiduría es apreciado por su reflexión sobre la inmortalidad del alma y la justicia divina, temas que enriquecen la liturgia y la meditación personal. Para los católicos, estos textos son un recordatorio de que la revelación de Dios no está limitada por el tiempo o la cultura, sino que se manifiesta de múltiples maneras a lo largo de la historia. Sin embargo, estas diferencias no deben interpretarse como barreras insuperables entre ambas tradiciones. Al contrario, ofrecen una oportunidad única para el diálogo y el aprendizaje mutuo. Al reconocer el valor histórico y cultural de los textos apócrifos,
Incluso quienes no los consideran inspirados pueden encontrar en ellos lecciones importantes sobre la perseverancia, la justicia y la fe en tiempos difíciles. En la próxima parte, exploraremos cómo esta riqueza histórica y teológica puede aplicarse al contexto actual de la fe cristiana. En el contexto actual, donde la fe cristiana enfrenta desafíos culturales, sociales y espirituales, la comprensión de las diferencias entre las tradiciones católica y evangélica sobre los textos apócrifos puede servir como un puente en lugar de una barrera. Aunque las perspectivas teológicas difieran, ambas tradiciones comparten un objetivo común: buscar una relación más profunda con Dios y vivir conforme a su voluntad. Por un lado, los textos apócrifos pueden ser una herramienta valiosa para explorar la rica diversidad de la experiencia religiosa en la historia del pueblo de Dios. Libros como Tobit, por ejemplo, presentan relatos conmovedores de fidelidad a Dios en medio de la adversidad, que resuenan incluso en el mundo moderno. Aunque su contenido no sea considerado inspirado por los evangélicos, su narrativa ofrece ejemplos que invitan a reflexionar sobre el valor de la familia, la oración y la fe en situaciones desafiantes. Por otro lado, los evangélicos pueden resaltar la importancia de centrarse en la claridad y suficiencia del mensaje del Evangelio. En un mundo donde la información y las interpretaciones abundan, retornar a las enseñanzas básicas de las Escrituras como la única fuente infalible de verdad proporciona un ancla sólida en medio de la confusión. Este énfasis en lo esencial puede ser un recordatorio para todas las tradiciones cristianas sobre la centralidad de Cristo y su obra redentora. Además, la discusión sobre los textos apócrifos nos invita a reflexionar sobre la unidad de la Iglesia. Aunque las diferencias doctrinales sean significativas, hay una oportunidad para reconocer que tanto católicos como evangélicos están comprometidos con la proclamación del Evangelio y el testimonio de Cristo en el mundo. Al enfocar esta conversación en lo que une, en lugar de lo que divide, se puede fomentar un diálogo que edifique la fe y enriquezca la comprensión mutua. En la próxima sección, reflexionaremos sobre el valor histórico y espiritual de estos textos, así como las implicaciones prácticas de su estudio para los creyentes de hoy. Al considerar el valor histórico y espiritual de los textos apócrifos, es crucial reconocer su lugar en la narrativa más amplia de la fe. Aunque no todos los cristianos los consideran inspirados, ofrecen una visión única del período intertestamentario, un tiempo crucial en la historia del pueblo de Dios que ayudó a moldear las expectativas mesiánicas y teológicas, que culminaron en la llegada de Cristo. Por ejemplo, los libros de los Macabeos narran el heroísmo del pueblo judío frente a la opresión griega, resaltando temas como la fidelidad a la ley de Dios y la esperanza en la resurrección. Estos relatos, aunque no reconocidos como canónicos por los evangélicos, ofrecen un contexto vital para entender el trasfondo cultural y religioso en el que surgió el Nuevo Testamento. De manera similar, textos como el Libro de Sabiduría abordan cuestiones éticas y filosóficas que dialogan con los desafíos contemporáneos, como la justicia, la mortalidad y el propósito de la vida. Sin embargo, es fundamental abordar estos textos con discernimiento, especialmente en lo que respecta a su impacto doctrinal. Para los evangélicos, la lectura de estos escritos debe realizarse a la luz de las escrituras canónicas, permitiendo que el mensaje claro y autoritativo de los 66 libros guíe la interpretación. Esto asegura que las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana, como la gracia de Dios y la salvación a través de Cristo, permanezcan centrales y no sean oscurecidas por conceptos secundarios. Desde la perspectiva católica, estos textos se integran en la tradición viva de la Iglesia, ofreciendo un complemento valioso a las Escrituras. Leídos junto con el magisterio y la liturgia, los deuterocanónicos enriquecen la espiritualidad personal y comunitaria, ayudando a los fieles a profundizar en el misterio de Dios y su obra en la historia. Para los creyentes de ambas tradiciones, el estudio de los textos apócrifos puede ser una oportunidad para ampliar el entendimiento de la fe, siempre que se mantenga un compromiso firme con la verdad revelada en la palabra de Dios. En la siguiente parte, abordaremos cómo los textos apócrifos pueden influir en la espiritualidad contemporánea y qué lecciones prácticas pueden extraerse de ellos.
El impacto de los textos apócrifos en la espiritualidad contemporánea radica en su capacidad para ofrecer perspectivas únicas sobre temas universales de la fe, como la fidelidad, la perseverancia y la esperanza. Aunque su estatus como escritura inspirada sea objeto de debate, estos textos tienen un lugar significativo en la tradición cristiana y ofrecen lecciones que pueden aplicarse, incluso en los desafíos actuales. Un ejemplo notable es el libro de Tobit, que narra la historia de un hombre justo que enfrenta adversidades con una fe inquebrantable. Su relato, aunque considerado apócrifo por los evangélicos, transmite mensajes profundos sobre la oración, la caridad y la providencia divina. En un mundo marcado por la incertidumbre, estas narrativas inspiran a los creyentes a confiar en que Dios está presente incluso en las circunstancias más difíciles. Por otro lado, los libros de los Macabeos destacan el valor de la resistencia espiritual y la devoción a Dios en tiempos de persecución. Su descripción del martirio de los hermanos Macabeos, quienes permanecieron fieles a la ley de Dios hasta la muerte, resuena con los cristianos de hoy que enfrentan presiones culturales para comprometer sus valores. Aunque los evangélicos no los consideren doctrinalmente vinculantes, su mensaje de valentía y lealtad es universalmente edificante. Además, el libro de sabiduría introduce reflexiones sobre la inmortalidad del alma y la justicia divina, temas que invitan a los creyentes a considerar la eternidad y su responsabilidad en esta vida. Para los católicos, estos textos refuerzan enseñanzas centrales de la fe, mientras que los evangélicos pueden ver en ellos una oportunidad para dialogar con ideas que complementan el mensaje bíblico. En última instancia, el estudio de los textos apócrifos debe llevarse a cabo con un espíritu de humildad y discernimiento. Para los católicos, esto implica integrar su lectura dentro de la tradición y el magisterio de la Iglesia. Para los evangélicos, significa abordarlos como documentos históricos y literarios que enriquecen el entendimiento sin comprometer las verdades esenciales de la Escritura. La reflexión final se centrará en cómo estas perspectivas pueden contribuir a una mayor unidad en el cuerpo de Cristo y un entendimiento mutuo más profundo. La cuestión de los textos apócrifos y su lugar en la fe cristiana también puede servir como un punto de encuentro para la unidad entre católicos y evangélicos. Aunque las diferencias teológicas son reales y significativas, ambas tradiciones tienen la oportunidad de reconocer la riqueza que cada una aporta al entendimiento de las Escrituras y la vida espiritual. Por un lado, la tradición católica recuerda a todos los cristianos la importancia de la continuidad histórica y de la comunidad de fe en la transmisión y comprensión de la palabra de Dios. Los textos deuterocanónicos han sido leídos y orados por generaciones de creyentes, y su inclusión en la liturgia refuerza la idea de que la Biblia no es solo un libro, sino parte de una herencia viva. Este enfoque puede inspirar a los evangélicos a valorar más profundamente el papel de la historia y la tradición en su propia práctica de fe. Por otro lado, la insistencia evangélica en la suficiencia y claridad de las escrituras canónicas subraya la centralidad de la palabra de Dios como la autoridad última. Este énfasis puede ser una invitación para los católicos a profundizar su estudio personal de la Biblia y a buscar la claridad en las enseñanzas fundamentales de la fe. La unidad, sin embargo, no requiere uniformidad. En lugar de centrarse en las diferencias como obstáculos, los creyentes de ambas tradiciones pueden usarlas como oportunidades para aprender unos de otros. Por ejemplo, un católico podría beneficiarse del enfoque evangélico en el discipulado personal, mientras que un evangélico podría encontrar en los textos deuterocanónicos una riqueza espiritual que complemente su comprensión de la Biblia. Finalmente, ambos grupos pueden coincidir en un principio fundamental. La fe cristiana no se define por un debate sobre los libros apócrifos, sino por la proclamación de Jesucristo como Señor y Salvador. Como dijo el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. En la última parte de esta narración, reflexionaremos sobre cómo abordar estas diferencias con humildad y respeto, con miras a fortalecer el testimonio del cuerpo de Cristo en el mundo. Abordar las diferencias entre católicos y evangélicos con respecto a los textos apócrifos requiere un espíritu de humildad y respeto mutuo.
Estas diferencias, aunque significativas, no deberían convertirse en barreras que separen a los creyentes, sino en oportunidades para fortalecer el testimonio del cuerpo de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente su mensaje. La clave para este diálogo está en reconocer que tanto católicos como evangélicos comparten un fundamento común: la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y el único medio de salvación. Esta verdad central trasciende cualquier debate sobre los textos específicos incluidos en el canon bíblico. Al enfocarse en lo que une, en lugar de lo que divide, ambas tradiciones pueden trabajar juntas para proclamar el Evangelio con claridad y poder. Además, el estudio de los textos apócrifos puede ser una actividad enriquecedora cuando se realiza desde una perspectiva histórica y teológica. Para los evangélicos, esto significa analizarlos como parte del contexto cultural e histórico de la Biblia, mientras que para los católicos, implica profundizar en cómo estos textos han influido en la liturgia y la doctrina de la Iglesia. Esta exploración puede abrir puertas para un mayor entendimiento y aprecio mutuo. Es importante recordar que el testimonio de la unidad cristiana tiene un impacto profundo en el mundo. Jesús oró en Juan 5:21. Que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando los cristianos de diferentes tradiciones se unen en amor y respeto, muestran al mundo el poder transformador del Evangelio. Este testimonio es especialmente relevante en un tiempo en el que la división y el conflicto son tan comunes. En conclusión, la discusión sobre los textos apócrifos, aunque importante, debe mantenerse en su contexto adecuado. Más allá de cualquier desacuerdo, el llamado de los cristianos es a reflejar el amor de Cristo, compartir su mensaje de esperanza y vivir como una comunidad que glorifica a Dios. Al hacerlo, católicos y evangélicos pueden demostrar que, a pesar de sus diferencias, son parte de un mismo cuerpo, guiados por un mismo espíritu y unidos en un mismo Señor. Al concluir esta reflexión, es esencial recordar que la unidad no significa uniformidad, sino un respeto mutuo por las creencias y prácticas de cada tradición, con el objetivo común de honrar a Dios y avanzar en su misión. La diversidad dentro del cuerpo de Cristo no debe ser motivo de división, sino de enriquecimiento mutuo. Las diferencias sobre los textos apócrifos, por ejemplo, pueden ser una oportunidad para profundizar en la comprensión de la historia, la fe y la doctrina cristiana, permitiendo que tanto católicos como evangélicos se aproximen más al corazón de las Escrituras y de Cristo mismo. El estudio de estos textos no debe centrarse únicamente en el argumento teológico, sino en cómo pueden influir en la vida diaria del creyente. El testimonio de las Escrituras, ya sea en su versión canónica o en sus apócrifos, nos invita a una relación más profunda con Dios, a una reflexión constante sobre nuestras vidas y a una fidelidad que va más allá de las palabras. Al final, lo que importa no es solo lo que decimos que creemos, sino cómo vivimos lo que creemos, y cómo esto puede transformar nuestras comunidades y el mundo a nuestro alrededor. Así, aunque los textos apócrifos continúan siendo un tema de debate, la clave está en cómo cada tradición los aborda con una mente abierta, un corazón dispuesto y una fe puesta en Jesucristo como el centro de toda nuestra esperanza. El mensaje de salvación que Él nos dio, a través de su vida, muerte y resurrección, sigue siendo el fundamento de la fe cristiana, y a partir de él, católicos y evangélicos pueden encontrar un propósito común que va más allá de las diferencias. Con el tiempo, al aprender a vivir juntos en amor y respeto, con los ojos fijos en el Cristo resucitado, las tensiones y divisiones se irán desvaneciendo, y lo que permanecerá será la luz de su verdad, que ilumina a todos los que buscan sinceramente conocer y servir a Dios. En última instancia, el verdadero valor de nuestra fe no está en los libros que leemos, sino en el Dios al que adoramos, en el Cristo al que seguimos y en el Espíritu que nos guía. Y en eso, católicos y evangélicos, juntos, tenemos un llamado común que supera cualquier división.